Buenas noches, soy Viviana Álvarez. Bienvenidos a Azteca Opinión. Francisco Abundis, director de Parametría, nos ofrece el panorama electoral para este 7 de junio en contexto con Jaime Sánchez Uzarrey. Héctor Astudillo, candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, ya había contendido ese cargo hace 10 años, pero ahora se presenta con nuevas propuestas que hoy nos explica en Cámara Libre con Lili Telles. ¿Cuál es el impacto de las campañas negativas? ¿Qué mensajes negativos estamos recibiendo? Roberto Traz, consultor en comunicación estratégica, nos tiene toda la información en Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Más de 1 millón de traileros circulan en territorio nacional, pero solo una tercera fracción son parte de una industria formal. José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, nos habla del proceso de modernización de esta tercera parte y por qué nos conviene a todos en la billetera. No te pierdas cada noche de lunes a sábado todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, recuerda que siempre lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Francisco Abundis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Te agradezco mucho. Director de Parametría, estamos en la recta final del proceso electoral, o entrando a la recta final del proceso electoral. Y bueno, al inicio había 2 punteros, PRI y PAN, 3 partidos que se disputaban el tercer lugar, y la chiquillada, como luego se dice, entre los cuales bueno, están los nuevos partidos con ingreso nuevo, valga la redundancia, y los que ya estaban ahí. Y algunos de ellos, bueno, a ver si obtienen o no obtienen el registro. Los punteros. Siguen estando en los lugares que iniciaron. Alguien diría que esta es una contienda muy aburrida porque no pasa mucho, parece que no pasa nada, siguen en los mismos lugares. Y pues yo creo que la pregunta de las más importantes de fondo en esta elección es si el partido en el gobierno va a poder conservar junto con sus aliados, que es el Partido Verde y Nueva Alianza, la mayoría en la Cámara de Diputados, que es relevante tanto para temas de discusiones que vienen en el Congreso sobre regulación más específica de algunas reformas estructurales que ya pasaron como un gran marco, pero no se ha legislado ya en lo concreto, y un tema fundamental que es el presupuesto. Claro. Ahora, hay ¿cómo se llama? Estadísticas, y desde 1997 normalmente el partido en el poder no ha podido conservar, bueno, en 1997 la mayoría absoluta del PRI, pero desde entonces no ha podido conservar la mayoría. Ese es el antecedente, ¿no? Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta los antecedentes frecuentemente más que las mediciones, ¿no? Yo creo que sí hay un escenario, y esto depende ya de la participación y de distribución de voto, los escenarios de si conserva o no esta pues 250 más 1, que es lo que requieres para esta Cámara de 500 diputados. En este caso es la coalición PRI-Verde. PRI-Verde, ¿no? Que tienen candidaturas únicas. Una advertencia aquí también, y yo creo que viene mucho al caso Jaime, que es lo que pasó en la Gran Bretaña recientemente, ¿no? Datos que sugerían que los conservadores y los laboristas llegarían muy cerrados. Y al final hubo una subestimación de los conservadores de 4.2, una sobreestimación de los laboristas de 2 puntos. Son 6 puntos en redondo de diferencia entre lo que decían las preelectorales y lo que terminó pasando, pero eso se convirtió en casi 100 escaños, 100 curules. Es decir, de una elección enorme, por 6 puntos, ¿no? Entonces, ha habido mucha crítica sobre lo que pasó en la Gran Bretaña. Yo creo que siempre revisar con más cuidado qué sucedió te da las explicaciones. Fue un problema, en realidad las estimaciones de preelectorales no fueron tan distintas a lo que pasó en la elección. Lo que pasa es que ya si lo ves en número de escaños, la diferencia con la que ganaron los conservadores cada uno de estos distritos fue mínima, pero la ganaron. Ahora, esto viene al cuento de cualquier manera en el caso de México porque, bueno, independientemente de las mediciones, en esas mismas mediciones hay un gran número de indecisos. Y ese número de indecisos pues va a decidir la cantidad que sea que vote el día de elección, supongo yo. Entonces, esto da una variable que no puedes controlar. Así es. Y regresando a este mismo ejemplo, pues uno hace estimaciones en el agregado de la preferencia, no por distrito, que fue un poco lo que les pasó en la Gran Bretaña. No, ellos no tenían medición para cada distrito, igual que no las tenemos nosotros. Eso te puede generar
una diferencia entre lo que dicen las preelectorales y el resultado. Ahora, hay un punto importante en el caso de México, tú lo precisarás. Hay un partido que tiene mayor número posible, ¿no?, de ganar distritos. Este partido es el PRI. Así es. Tiene mayor implementación, tiene mayor exactamente. Y por eso existe el escenario donde, aún teniendo una preferencia donde no es tanta su ventaja, pudiera obtener más distritos por su distribución regional, que fue lo que pasó con los conservadores en la Gran Bretaña. Y el otro cuestionamiento que es importante, lo que están preguntando en la Gran Bretaña, que fue un poco lo que pasó aquí en el 12 o ha pasado en otras elecciones, es la diferencia entre las preelectorales y las encuestas de salida. Es decir, es el mismo método, es básicamente la misma muestra. Entonces, y la pregunta que están haciendo en la Gran Bretaña es ¿por qué aquí son tan precisas? ¿Por qué las encuestas de salida siempre o casi siempre son muy precisas y las preelectorales tienen estas diferencias? ¿Qué pasa de aquí a acá? Dos posibilidades o la combinación de esta. ¿Hay volatilidad del elector? Entre lo que tú me dijiste y acabaste haciendo, cambiaste, o tenemos un problema de registro. No me dijiste lo que realmente acabaste haciendo, ¿no? O una combinación de ambas. Pero efectos reales es una variable que no puedes controlar. Es muy difícil, y de ahí que algunos tenemos la precaución de decir que nosotros hacemos diagnósticos y no pronósticos, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado con buena parte del método de las cosas es que se le ha sobrevendido, se le ha sobreestimado. Te sirve para dar escenarios, para dar escenarios probables, pero de eso a prometer precisión, yo creo que por ahí es por donde vienen las críticas. Entonces, ¿no? cerremos esto con un escenario probable inicial. Exactamente. Hay dos partidos punteros y la gran pregunta ahí es si el PRI y el Verde van a conservar o no la mayoría absoluta en el Congreso. Así es. Y ahí ¿no? con eso podemos cerrar. Con la consecuencia que eso tenga. Ahora, después de eso vienen tres partidos que están disputando el tercer lugar. Que podrías también llamarle la disputa de la izquierda, ¿no? Básicamente entre dos fuerzas electorales, entre el PRD y Morena. Prácticamente Morena en casi todas las series está ya por arriba del Partido Verde, ¿no? en tendencia. Esto es relevante para la primera pregunta, porque si el Partido Verde es aliado del partido en el gobierno, la suma de estos dos o lo que puedan lograr en varios distritos es fundamental. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿cuánto le da este partido en su alianza al partido en el gobierno? Lo verás para muchas gobernaturas y para varios distritos, lo mucho o lo poco que le dé es la diferencia entre ganar y perder, que es fundamental. Pueden ser 3 puntos, 6 puntos, bueno, lo que le dé, pero es la diferencia entre ganar o perder. Ahora, ahí estás señalando un punto que ya es capital en el sistema democrático mexicano, ¿no? Y es que efectivamente las alianzas se han vuelto capitales. Así es. Para poder ganar. Ya Así nadie es. puede obtener la mayoría absoluta prácticamente como partido independiente solo. Y la otra cosa es que, bueno, pues esto le da un enorme poder a estos pequeños partidos. Así es. Porque tienen justamente el sartén por el mango de alguna manera, o inclinan la balanza. Exactamente. Si tienes elecciones que estás ganando por 2 o 3 puntos, como está pasando en buena parte de las gobernaturas, bueno, si eso vale tu alianza, pues ya valió la pena tu alianza, porque no es cuántos puntos te dio y en función de eso cuánto vale esa alianza, sino es la diferencia, ¿no?, entre tener ese distrito, esa gobernatura o no. Ahora, en este segundo nivel de los tres partidos que se disputan en el tercer lugar, el otro asunto, ya lo mencionaste tú, es la cercanía, la distancia que va a haber entre la votación por el PRD y la votación por Morena. Creo que hubo un punto donde, bueno, ahí primero hay una... Si gana Morena, pues va a ser un golpe enorme para el PRD. No hay todavía ninguna medición que lo registre, entonces te diría, parece un escenario poco probable, pero lo otro que es importante en esta discusión, Jaime, y tú recordarás, se dijo que si Morena crecía, el PRD se caía. No está pasando. Es decir, el PRD se mantiene y Morena crece. ¿Qué significa esto? Que Morena está creciendo de otras fuerzas electorales, no del PRD. Con los números que tenemos hoy, Jaime, no se cumple ese supuesto que en principio se dijo que iba a suceder al principio de la elección, que Morena iba a obtener sus votos del electorado perredista. No está pasando. Ahora, ese dato es muy importante, lo comentábamos antes de entrar aquí al foro. Tú lo señalaste y bueno, lo has dicho en otras partes. Eso quiere decir que Morena está recibiendo votos antisistema. Votos antisistema, votos de electores inconformes, tal vez con las principales fuerzas electorales, sí incluido el PRD, pero tal vez haya ahí priistas, panistas. Yo sí creo que es lo más parecido a voto antisistémico. Lo ha dicho su propio líder, Andrés Manuel López Obrador, ha llamado a la participación. Digo que es muy, muy interesante que él es el que esté promoviendo el voto y que le preocupe la abstención o el voto nulo.
De hecho, ha criticado mucho a los anulistas, a todos aquellos que lo han propuesto, por decir que en realidad eso a quien da ventaja es a las principales fuerzas electorales, y creo que está bien. Ahora, el otro punto, bueno, entonces, en el segundo, digamos, escalón, que son estos 3 partidos en contienda, ahí hay 2 preguntas fundamentales. Una es si, ¿qué correlación de fuerzas va a dejar esto para la izquierda? Así es. Esa es una. Y la otra es, bueno, ¿en qué posición va a quedar el Partido Verde de tal manera que pueda influir o no en el primer nivel para que haya un bloque mayoritario después de la elección? Exactamente. Ahora, si pasamos al tercer nivel, de los pequeños partidos, pues hay partidos nuevos. Son los que tienen más difícil el camino para obtener su registro. Y otros quieren conservar su registro. ¿Ahí? Sí, yo diría ahí es difícil dar números porque nuestras mediciones a veces no alcanzan a medir con precisión. Hay que tener muchas precauciones con lo que digamos ahí, de cuál alcanza registro y cuál no. Pero aplicaré esta misma lógica que fue con la que explicamos Morena. El voto antisistémico también favorecería a estas fuerzas electorales. Si un elector, antes de decir no voy a votar, va a ir a ver sus opciones, y en sus opciones a lo mejor no conoces muy bien ese partido, a lo mejor no te parece que sea... Pero no es remoto eso, Paco. Pues fíjate que pasa en cada intermedia. Sí, el Partido del Trabajo, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, pues son partidos ya muy vistos, ¿no? Sí, pero para para un elector tradicional que se movería entre las 3 principales fuerzas electorales, puede encontrar con simpatía a Encuentro Social o a Movimiento Ciudadano. O sea, hay una incógnita de quiénes conservarán el registro y quiénes no. Te diría que en general las mediciones, si me tomo literal lo que te dije, que hay que tener mucho cuidado, el humanista está complicado y el PT está complicado. El resto tiene registros a veces... Pero no se pueden hacer pronósticos, está abierto. Así es. Bueno, y vayamos al asunto de las gobernaturas. Me decías, antes de entrar al programa también, que prácticamente todas están empatadas. Están muy cerradas la mayor parte de ellas, tal vez salvo Campeche y Baja Sur, ¿no? De pronto podría acercarse más de lo que se cree, pero bueno, son las únicas 2 donde no hay datos cruzados, que eso ya es importante para hablarte de una elección cerrada. Es decir, yo te diría que en la mayor parte de las gobernaturas, tal vez salvo Colima, también tienes datos de lado y lado, ¿no? Si tú mides San Luis, si mides Querétaro, si mides Guerrero. Están cerradas. Muy cerradas. Entonces volvemos a la predicción que hiciste tú, bueno, a lo que tú notaste al principio de este proceso electoral. Hay 2 punteros, 2 grandes partidos, hay partidos intermedios y luego hay la chiquillada. Eso parece que se va a conservar. Yo te diría que puede que haya cambios entre estos intermedios y podría haber alguien de esa chiquillada que pudiera crecer y alguno de estos que pudiera bajar, al punto que se podrían tocar. Diagnósticos se pueden hacer, escenarios se pueden construir, pronósticos no vamos a hacer. Así es, te lo agradezco. No hay pronósticos. No, bueno. Muy bien, Paco, pues te agradezco mucho. Al contrario. Pues quedas emplazado, pasando un proceso electoral para que hablemos de lo mismo. Perfecto, para explicar diferencias entre estos números y lo que terminó pasando. Muchas gracias. Gracias a ti. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.